Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, al podcast. Bueno, ya está aquí el Barça, primera final definitiva de la temporada, de ese posible triplete. 0-1 ayer, victoria ante el Atlético de Madrid. Uno se levanta por la mañana con una muy buena sensación y sensación de que el equipo es sólido, que puede jugar entre cualquiera y afronta esa final ante el Madrid con muchas garantías. Incluso yo os diría, ahora seguramente ampliaremos un poquito, incluso hasta favorito, viendo el Madrid, viendo al Barça. Es cierto que el Madrid es el Madrid, tiene un talento impresionante, siempre os lo digo, siempre hay que tenerlo en cuenta, nunca se le puede desmerecer, juega las finales como nadie, pero viendo cómo llega este equipo, viento en popa, el equipo que mejor juega en toda Europa, el equipo más fiable, el equipo que mejor interpreta los partidos con sus jugadores más en forma, y para mí el jugador que más determina y desequilibra los partidos con su talento, que es Lamine Yamal de todo el mundo actualmente. Pues hombre, ¿qué queréis que os diga? Yo creo que el barcelonismo ha sufrido mucho durante muchísimo tiempo, tiene todo el derecho del mundo a plantarse en esa final de Copa el 26 de abril con las máximas garantías. Ha pasado lo que intuíamos, que este equipo iba a explosionar definitivamente en este tramo final de temporada. Se venía diciendo desde este inicio de 2025, había dado un paso al frente importante en la maduración de los partidos, en la interpretación de los partidos, que era algo que lo decíamos, le costaba al equipo interpretar muchas veces cómo defender con balón, en la interpretación del juego, ¿no? Del tempo, no solamente... Porque esto lo vimos rápidamente con Flick, ¿no? Que era un equipo ofensivo con una capacidad de generar ocasiones de gol tremenda, ¿no? Con una capacidad de jugar un fútbol vistoso, jugar entre líneas, jugar con una recuperación alta impresionante, con la línea defensiva muy avanzada, una verticalidad tremenda. Bueno, el talento estaba ahí, pero es verdad que en algún tramo pues se podía ver esa carencia defensiva, ese problema. Este equipo en este 2025 lo está solventando, muchos partidos con la portería cero, una capacidad defensiva prácticamente a la misma altura, ¿no?, que esta capacidad ofensiva de unos 14-15 jugadores que para mí son los que van rotando, ¿no?, en la titularidad, que tienen un nivel altísimo y haciendo cambios importantes, algunos por lesiones como Olmo, entra Fermín y hace un partidazo como ayer, ¿no? Yo creo que el equipo está enchufadísimo y las sensaciones son muy, muy buenas. Ayer el Barça neutraliza a un Atlético de Madrid que en la segunda parte arriesga, que lo da todo, que es verdad que incluso en algún momento, ¿no?, tiene claramente el control del partido, pero el Barça sabe sufrir y aún un poquito más enterrado atrás, la línea la sigue lanzando igual de bien, ¿no? El único que se equivoca ahí en algún momento es Araujo, que arriesgó como siempre en este sentido a nivel táctico, pero el equipo tiene las ideas muy claras, está muy bien entrenado, muy bien entrenado. Es un equipo, de verdad, que a mí me transmite muy buenas sensaciones. E insisto en este detalle, el Atlético no chutó a puerta ayer ante Chesney. Esto es un detalle tremendo, un equipo que hace poco le había marcado 4 goles en un partido al Fútbol Club Barcelona, un equipo con la capacidad del Atlético de Madrid, que es cierto que en este tramo final de temporada, pues, se ha hundido un poco este Atlético de Madrid, la verdad. Yo entiendo al aficionado del Atlético que esté decepcionado, porque es verdad que la plantilla que tiene este año el Atlético para mí es muy buena, muy buena. Creo que el Cholo lo estaba haciendo muy bien, había planteado alternativas en su fútbol y había ampliado un poco el espectro de alternativas, sobre todo ofensivas. Se veían dos caras interesantes de este Atlético de Madrid. Sobre todo cuando equilibró, ¿no?, ya por ahí el mes de octubre, la parcela defensiva. Pero es cierto que a la hora de la verdad el equipo, pues, ha llegado hasta donde ha llegado. A la hora de la verdad ha sucumbido otra vez ante Barça y Madrid. Seguramente está un poquito más cerca de ellos, ¿no?, si hacemos la comparación respecto a otros años, pero ahora mismo, pues, el resultado es el mismo, ¿no? Puedo entender que hay quien se plantee quizá con otro entrenador, pues a ver qué pasaría, ¿no? Es verdad que yo soy de los que piensa que el Cholo hace un gran trabajo, que es un gran entrenador, pero ese paso final, ¿no?, para estar ahí con Barça y Madrid es muy complejo, ¿no? Es muy complejo y yo no creo que tengan nada no, yo creo que la Champions, por las circunstancias, el tema del penalti, etcétera, yo creo que quizás se puede un poquito más, ¿no?, analizar o echar en cara, pues quizá el tema de la Liga, que es verdad que han fallado cuando menos tenían que fallar. Ahí, con un Barça y Madrid a ese nivel, el Atlético, que en algunos momentos era el que estaba más en forma de los tres, y después en Copa es cierto que el Barça ha sido claramente superior. La primera parte ayer del Barça se queda corta, eso para empezar con el resultado. Es un espectáculo que ahora mismo no se puede ver en ningún otro sitio.
Y esto hay que decirlo y hay que repetirlo. Y además con muchísimos jugadores de la Masía, con jugadores de la casa, que para mí le da un punto un punto más, ¿no?, al proyecto azulgrana. Es una oda al fútbol ofensivo, cómo va enterrando poco a poco al Atlético de Madrid, con un Lamine Yamal impresionante, el mejor del partido sin duda, completamente desequilibrante, una vez más, no me cansaré de decirlo, hay que repetirlo bien alto, porque realmente es algo de locos, o sea, pensar que el siguiente jugador generacional, ¿no?, después de Messi, que todos nos preguntábamos quién iba a ser después de Messi, ¿no?, la siguiente gran estrella mundial del fútbol, la haya vuelto a sacar la Masía. Es que pensadlo bien, pararos ahora un momento, si estáis conduciendo, estáis corriendo, estáis, no sé, cocinando, haciendo cualquier cosa mientras me escucháis. Parad a pensar que el siguiente gran crack talentoso del mundo lo ha vuelto a sacar el Barça. Es que claro, es una cosa tremenda esta. y es Lamine Yamal, yo creo que es evidente. O sea, ayer condiciona completamente el partido. Reinildo se vuelve loco por frenarlo. Es que ni con las ayudas. Quizá Barrios fue el jugador que mejor lo interpretó a nivel defensivo, pero nadie puede con él, ¿no? Un caño por aquí, te la pisa, te la amaga, se va por dentro, juega de primeras, un pase largo con el exterior, y ahí ese pase tremendo, ¿no?, a Ferran Torres con ese gol. Ayer titular Ferran en el minuto 27 marcando, otra vez marcando. Yo creo que Flick acertó de pleno. En el grupo de Telegram, que por cierto, si os queréis adherir, ya sabéis, Barça con Joan Prats, ahí lo buscáis, ahí están todos los culés debatiendo sobre la actualidad del Barça en el día a día. Habíamos hablado, ¿no?, si Ferran quizá, pues lo que habíamos hecho aquí en el podcast el otro día, ¿no?, iba a jugar en la media punta por detrás de Lewandowski. Oye, muy bien Flick, con mucha personalidad, ¿no? Pone a Ferran de titular, un poco premiándolo también por su rendimiento y lo bien que lo ha hecho también en la Copa. Pone a Fermín, que es un jugador que en la media punta es muy intenso y a Hansi Flick le gusta mucho. Pasa por delante de Gavi. Está claro que lo de Gavi... yo ya sabéis que creo que ahora es el momento que juegue de titular y da mucho al equipo, pero creo que Flick interpreta que entre Fermín, Olmo y Gavi, no ha sido así en todos los tramos de la temporada. Ahora Gavi es el que está un punto por debajo de todos ellos. Fermín titular, hizo un gran partido los casi 60 minutos que estuvo sobre el terreno de juego. Pero bueno, lo de Lamine es impresionante. No se me acaban los calificativos. Yo solamente digo que hay muchos jugadores buenos en el mundo. A mí me gusta, como sabéis, ver mucho fútbol internacional siempre que puedo. Veo jugadores fantásticos en la Premier, veo jugadores fantásticos en el Madrid, veo jugadores fantásticos como Julián Álvarez en el Atlético, veo jugadores fantásticos en Italia, en la Bundesliga, en la Liga Francesa, pero yo no veo nadie que con la creatividad, con el talento, con la inspiración, con ir 2-3 segundos por delante, de forma clara, ¿no?, de eso que tenía Messi, eso que tenía Ronaldinho, eso que tenía Maradona, ¿no?, este tipo de jugadores. No veo a nadie que tenga lo que tiene Lamine. Yo veo, por ejemplo, a Kylian Mbappé y veo que es un jugador letal, con una potencia impresionante. Es un jugador con una capacidad de decisión de los partidos apareciendo en la determinación, con el gol, con la potencia, con la calidad, por supuesto, muy alta, pero interviene mucho menos en un partido. No es tan decisivo en ese sentido, desde la creación, desde la creatividad. Lamine es todo el fútbol de desequilibrio del Barça. Cuando él tiene el balón en los pies, suceden cosas constantemente. Y recibe patadas constantemente. Sorprendentemente, bajo mi punto de vista, claro, hay quien está poniendo el grito en el cielo porque el Lamine provoca demasiadas tarjetas. He escuchado por ahí. Madre mía, solo faltaría que no protegiéramos al talento, ¿no?, y la de patadas que recibe Lamine y que los rivales no recibieran tarjetas amarillas, ¿no? Pues claro, es que reciben tarjetas amarillas como recibían también los laterales derechos cuando Ronaldinho jugaba en el FC Barcelona en su prime, ¿no? Que todos acababan o expulsados o con tarjetas. Recordad aquella, ¿no?, aquella teoría que también, o aquella queja que hubo en algún momento en esa época en la Liga, ¿no? Pues claro, porque Ronaldinho te encaraba y era imposible frenarlo. Y con Lamine pasa lo mismo, ¿no? Insisto que solo tiene 17 años, que a mí esto me parece muy bestia, pero muy bestia. O sea, este chico juega con España y es decisivo, lo hace con
con el Barça igual, tiene una Eurocopa, este año puede luchar por un triplete, es que esto es muy bestia. O sea, lo de Messi ha sido muy bestia desde el inicio, ya fue muy bestia, hasta el final. Y desde el primer día se vio. Yo me acuerdo que estaba en el campo el día que debutó, ¿no? Estaba con 3 amigos y nos miramos todos a la cara y dijimos, madre de Dios, ¿esto qué es? O sea, porque ya se veía, ¿no? Que era una cosa muy bestia. Pero con Lamine es la misma sensación. Entonces, asusta pensar hasta dónde va a llegar. Yo creo que es mejor que no nos lo planteemos y disfrutemos, ¿no? De este Lamine Yamal que ayer interpretó mejor que nadie el partido. O sea, interpretó que el Atlético por ahí iba por dentro, ¿no? Iba a tener problemas, pero da igual, es que da igual que interprete o no interprete, es que insisto, juegue donde juegue, desequilibra. Y hay 2 conexiones que creo que son muy interesantes de Lamine en los últimos tiempos, que están funcionando muy bien y que realmente, bueno, pues a lo largo de la temporada, pues esas conexiones, ¿no? Van evolucionando e involucionando dependiendo de las circunstancias. La primera es con Ferran Torres, conecta bastante bien con Ferran Torres. Hay una diferencia, Lewandowski es más rematador, lo hemos dicho siempre, y Ferran Torres ataca muy, muy bien el espacio. Yo, como delantero centro, para lo que juega el Barça, prefiero a Ferran. No sé si prefiero a Ferran como Ferran Torres, pero prefiero un jugador que ataque más el espacio, con más movilidad y que además juegue mejor entre líneas. Creo que al Barça le va mejor Ferran Torres. Lo que pasa es que soy consciente, lo he dicho muchas veces, que después no puedes prescindir de la inspiración, de la capacidad goleadora de uno de los mejores delanteros centros de la historia, que además tiene mucho mérito, que con la edad que tiene sigue en un estado de forma impresionante y sigue dando un rendimiento óptimo. Como siempre digo, si marca goles, nada que decir, ¿no? Pero sí que es cierto que para Lamine, por ejemplo, yo creo que Ferran le va mucho mejor. Y ayer se ve en el gol y se ve en un par o 3 de jugadas. Ataca muy bien la espalda de Lenormand, de Jiménez, los vuelve locos y ahí es letal Ferran Torres, o empieza a ser letal. No es verdad que no siempre había tenido esta capacidad, ¿no? Para marcar goles que está teniendo ya definitivamente ahora. Sus números asustan. Y después la otra conexión de Lamine es con Pedri. Ellos dos siempre se han entendido muy bien. Siempre hablamos en ese momento, ¿no? En algún momento aquí en el podcast, de esa capacidad de desequilibrio desde la parte izquierda del terreno de juego del Fútbol Club Barcelona, ¿no? Cruzando el balón hacia Lamine, atacando un poco la espalda de los laterales y del defensa central izquierdo del equipo rival, pero es que ahora también Lamine va mucho más para adentro, lo hemos visto en los últimos partidos, lo hemos experimentado mucho más en los últimos partidos, empieza a ser aún más difícil de controlar porque empieza a hacer bastante de Rafinha muchas veces cuando conecta por dentro. Rafinha es un jugador que le gusta ir mucho más por dentro y Valde tiene toda la banda ahí. Pero Lamine ahora también lo hace. Ya no solamente te encara desde banda y en el 1 contra 1, sino que también conecta un poco en el cuadrado, un cuadrado tirado un poco hacia el lado derecho, y ahí conecta más con Pedri, los interiores del FC Barcelona. Y claro, pues lógicamente esto pues te genera desequilibrio cuando eres el equipo rival. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque son los jugadores para mí técnicamente más superdotados de este equipo, porque el nivel de Pedri de ayer es otra cosa de locos. O sea, el nivel con el que domina el juego, el que controla el espacio-tiempo, como ayer con el 0-1 en el marcador, en la segunda parte, con un Atlético que empezaba a llegar, que podía hacer y generar cierto peligro, interpreta muy bien el juego, interpreta de maravilla que hay que parar, y como él mismo, esas conducciones que hace abriéndose espacio, a mí es que me vuelven loco. O sea, yo insisto que lo he dicho varias veces aquí, las comparaciones son odiosas, hemos hablado muchas veces de que el Barça no iba a volver a tener un centro del campo formado por Busquets, Xavi, Iniesta, pero yo cuando veo a Pedri con el balón, manteniendo ese nivel de excelencia, esa capacidad para controlar el partido, esa capacidad para romper con pases entre líneas, el despliegue físico que empieza a ser ya característico en todos los partidos en la recuperación, que no tenían los otros 2 interiores del Barça. Físicamente, como digo, está muy bien, está en un momento de dulce tremendo, no sé, secuestra el partido, ¿no? El balón, digo, en la parte final, ¿no? Del partido, secuestra el balón, se lo lleva para él, baja las revoluciones del partido, mata y duerme a los rivales, les mira a los ojos y les mete un somnífero con el balón. Yo creo que Pedri, de verdad, es que es un regalo fantástico, que además en la base es mucho más peligroso. Flick lo ha sabido interpretar muy bien, y cuando conecta con Lamine, claro, es que los dos, que Lamine se precipitaba mucho, y últimamente lo veo que tiene ese partido en la cabeza que tiene Pedri, jugadores como Pedri, que tiene mucho Casado. Esto Casado también lo tiene, no tanto De Jong, pero también la verdad es que De Jong no se puede decir nada. De Jong ha mejorado
mejorado mucho y se le vio ayer casi perfecto también con el balón en los pies. La verdad es que estuvo fuerte. Alguna pérdida, que es verdad que esas pérdidas contra el Atlético te pueden penalizar mucho, pero para ahí estaba bien la muralla defensiva del FC Barcelona que funcionó también. Pero tanto Frenkie como Pedri como Fermín ayer estuvieron muy bien. Fermín ayer, hizo 60 minutos de esfuerzo máximo. O sea, no paraba. O sea, movimientos más que interesantes entre líneas. Uno de ellos casi encuentra a Ferran en el área. Súper peligroso, súper vertiginoso. Cuando necesita o interpreta que Pedri no tiene esa calma, él lo acompaña sin ningún tipo de problema. No para de moverse todo el rato. Se vacía e incluso estuvo a punto de tener una, ¿no? En un pase largo que le dejaba solo ante Musso, pero finalmente no pudo ser. Muy bien Fermín, la verdad. Es que esta posición de media punta, para mí, esa competitividad que hay, competencia que hay entre Fermín, Dani Olmo, que a priori es el titular, Gavi, que yo siempre digo que es un jugador que en la presión alta ofrece muchísimo, y es básico que el equipo lo tenga bien enchufado en este tramo final de temporada. Y después hasta incluso Ferran, que te puede jugar ahí, que como decíamos en la previa, era una opción clara. Creo que es una bendición tener a tantos jugadores enchufados. Incluso ayer Pedri jugó un poco más adelantado. El hecho de que De Jong tuviera una tarjeta amarilla tan pronto, que es verdad que el Barça también supo jugar con ello muy bien, aun con esa tarjeta fue cambiando diferentes piezas en el centro del campo el bueno de Hansi Flick, incluso cuando salió Eric García, que la verdad es que cuando sale Eric García en el centro del campo en un partido como este, yo creo que todos temblamos un poco. Yo ya he dicho muchas veces que lo está haciendo muy bien, que ha mejorado mucho, que cada vez me da más garantías, que tiene una confianza impresionante, pero aquí hay un tipo que es el valiente, el que da confianza sin ningún tipo de complejo a sus futbolistas, que es Hansi Flick. O sea, mientras nosotros podemos pensar, Eric García, a ver qué tal, no es su posición natural, es verdad que ha mejorado mucho, pero siempre es un jugador que, bueno, no es un centrocampista, en defensa siempre ha generado, lo pone ahí alguna duda, ¿no? Lo pone ahí en el doble pivote, y hizo una media hora fantástica. O sea, cogió bien el pulso al partido, conducciones que parecía un centrocampista más, muy bien colocado, físicamente a tope, a nivel defensivo le dio un plus cuando el Barça más empezó a sufrir porque el Atlético arriesgó, ¿no? Sacando delanteros, y además, una entrada terrible del tobillo que se recuperó sin problemas. Es muy querido en el vestuario. Eric García parecía que estaba fuera en este mercado de invierno pasado, él siempre ha querido y ha apostado por jugar. Y ahora mismo Flick, otro que ha recuperado para la causa definitivamente, siempre ha sido un jugador talentoso, pero por fin ha dado un paso al frente, ¿no? Y me alegro mucho. Además el partido estaba muy bien planificado, ¿eh? Sabemos que en la previa del partido Flick estuvo 3/4 de hora encerrado con sus futbolistas antes del entrenamiento, preparando todos los pequeños detalles. Yo creo que esta es otra de las cosas que en este equipo pues ha cambiado mucho, ¿no? Respecto a otros años, la preparación, ¿no? Siempre me repito, pero ya sabéis lo que siempre digo, ¿no? Que los entrenadores les pido que mejoren a sus futbolistas, y que entrenen, que eso es que hoy en día en el fútbol de élite a veces se olvida, ¿no? La base está muy claro, en las categorías inferiores está muy claro, te encuentras con entrenadores evidentemente que son formadores, que mejoran a sus futbolistas, que les enseñan fundamentos, pero en la élite se da por hecho que los futbolistas, llegan todos enseñados y que no necesitan, insisto, estos fundamentos, no necesitan estas capacidades de mejoras, de interpretación del partido y tal, y hay muchos entrenadores que sí que siguen teniendo esta función de mejorar a sus futbolistas y de preparar muy bien los partidos, ¿no? Creo que el Cholo es otro de los que lo hace, prepara muy bien, hace muy bien su trabajo. Flick para mí es el número 1 en el mundo actualmente en esto. O sea, creo que es el entrenador que mejor prepara los partidos. O sea, ahora mismo, es verdad que Guardiola en principio era el número 1 en esto, pero ahora mismo, pues, Guardiola está en el sitio en una situación bastante complicada, ¿no? Pero por estado de forma, etcétera, creo que Flick, insisto, hace una preparación e interpretación de los partidos en la previa y durante, que es muy importante, saber reaccionar, básica. Es un entrenador brutal. Aquello que siempre se dice, ¿no? Y esto en el vestuario actual del FC Barcelona se dice. Te dice que va a pasar esto y aquello, nadie lo sabe interpretar y sucede. Esto es lo que pasa con Hansi Flick, ¿no? Y me parece que es una bendición fantástica. Ayer Íñigo Martínez estuvo fantástico, yo creo que no cometió errores, sigue dando 0 motivos a Flick para quitarle de este 11 de gala, creo que se ha afianzado de hecho. La verdad es que
el fuera de juego para mí es la pieza más importante porque es normalmente quien lo marca. Es verdad que los fueras de juego muchas veces la línea del fuera de juego la marcan dependiendo desde dónde se centren o el central izquierdo o derecho, ¿no? Es algo más habitual en el fútbol actual. Pero es cierto que en el Barça me fijo mucho que la mayoría de veces es Íñigo Martínez. Aunque le toque más a Cubarsí, es Íñigo el que marca muchas veces la línea, ¿no? El salir, aunque Pau Cubarsí, que venía de esa lesión, estuvo fantásticamente bien, jugó lo que pudo, como siempre clave en la salida de balón, ayer un centrocampista más en muchos momentos, y esa sustitución por Araujo, que insisto, yo creo que fue normal, entendiendo que Sorloth le había complicado la vida a Cubarsí en los últimos partidos, y Araujo hizo muy bien su función. Es cierto, tú comparas el nivel táctico con el que estaban jugando el bueno de Cubarsí y Íñigo Martínez, y cuando sale Araujo, es verdad que tácticamente Araujo tiene, como siempre decimos, más imperfecciones. Es un gran marcador, frena muy bien a Araujo, se dedicó pues a achicar agua, a hacer lo que bien hace él como buen defensor, pero por ejemplo con balón tiene menos criterio, entonces al equipo le costaba más, él es muy expeditivo, está muy bien, pero es cierto que tácticamente es menos correcto que Cubarsí. Bueno, es el equilibrio, pero ya me está bien, ya me parece bien, ¿no? Que Flick equilibre dependiendo del tipo de jugadores que tiene. No sé quién más podemos hablar, ¿no? Del partido de ayer. Chesney no tuvo apenas problemas. En la segunda mitad salvó la única que tuvo el Atlético, aunque estaba invalidada por fuera de juego, pero bueno, hizo muy buena parada. Muy bien Koundé, es verdad. Oye, que incluso hizo ahí un sombrerito, una jugada con Lamine que estuvo a punto de abrir el marcador antes del gol de Ferran. Preciosa jugada. Ahora, como siempre he dicho, cuando se ha desacomplejado definitivamente el lateral derecho, yo creo que, no sé, Frimpong y él creo que son los dos mejores laterales derechos del mundo. Hay quien piensa que es Alexander-Arnold. Arnold tiene muchas carencias atrás, defensivas. Es verdad que es un gran lateral, y ha pasado por algún bache, físicamente también tiene algún problema, pero es un jugador que es muy bueno, ofensivamente es una pasada, además lanza unas faltas increíbles también. Pero Koundé, yo creo que en equilibrio, ataque-defensa, posiblemente sea ahora mismo el lateral derecho más fiable y más potente de Europa, si bien es cierto que yo soy muy partidario de esta nueva vía de reconvertir en laterales a centrales con capacidad también ofensiva y buen físico. Lo digo porque normalmente el central tiene un fundamento defensivo bastante más afianzado que el que tiene normalmente, fijaos, casos como el de Valde, extremos convertidos en laterales ofensivos. Normalmente defensivamente estos centrales reconvertidos en laterales son más potentes. Y ahí con Koundé, y ha pasado otros casos, el caso de Pavard y muchos otros, a mí me da mucha solidez. Yo leo mucho sobre el tema de los fichajes del Barça la próxima temporada. Ya sabéis que tampoco me gusta entrar mucho en todas estas especulaciones que la mayoría, el 95% no valen para nada, y son rumores, etcétera, es una pérdida de tiempo, pero más con la situación económica que tiene el Barça, con el tema del fair play, que ya sabéis lo que ha pasado en las últimas horas, que la Liga está apretando, ¿no? Para que se quite la inscripción a Olmo y a Pau Víctor definitivamente, con el tema este que, bueno, es igual, no quiero entrar porque es un día de celebración, ya veremos lo que sucede, pero yo creo que el Barça va a tener muy complicado fichar, pero se habla mucho del tema de Vanderson, ¿no? Que es un lateral del Mónaco, que costaría lo suyo, brasileño, que hace tiempo, ya en el Tribuna Marca habíamos hablado con Carlos, ¿no? En alguna ocasión allí, habíamos dicho en alguna ocasión lo buen lateral que apuntaba a ser, pero vamos, no sé, yo creo que a Koundé no lo mueve ni de coña, ¿eh? Y está bien la competencia, pero también es verdad que si tienes el ejemplo de Gerard Martín en la izquierda, que ayer volvió a salir muy bien en la segunda parte, puso a Valde como extremo y a Gerard Martín tapando atrás, y te ha funcionado, yo apostaría por Héctor Ford y me dejaría de fichajes. O sea, cero preocupaciones, la Masía siempre responde. Y Rafinha tuvo bastantes ayer, una que pudo ser el 0-2, que se quedó corto, hay una jugada de una brillantez tremenda, ¿no? Entre líneas, con un taconcito de Pedri. Bueno, es que el nivel de juego del Barça ayer es que ya no sé ni cómo utilizar las palabras adecuadas para reflejarlo. Tengo la sensación de que me quedo corto, tal y como juega el Barcelona actualmente, para reflejarlo aquí en el podcast, porque es que juegan también a fútbol, pero el de Rafinha yo creo que le afectó bastante la entrada de Azpilicueta, ¿eh? Yo creo que la actitud es estupenda, ¿eh? Y su trabajo fantástico, pero es verdad que ayer yo lo vi quizá que algo corto de chispa, no sé si también por el desgaste
que venía acumulando. Había dicho Flick que tenía algunas molestias, no sé, pero yo creo que la entrada de Azpilicueta, que finalmente no expulsa a Azpilicueta por esa entrada, que puedo entender que es en el minuto 8, que te cargas un poco la eliminatoria al partido si lo echas, pero claro, al final yo puedo entender que en el fútbol de antaño eso en directo lo califique como tarjeta amarilla y no lo expulse. Puedo entenderlo, hasta cierto punto. En el fútbol antiguo, jugadas como estas dependían mucho de la interpretación en el directo, en el momento del árbitro. Pero si jugadas como estas hemos visto 50.000 a lo largo de la temporada, ¿no? 50.000 con VAR y que son expulsiones. O sea, los expulsan. Claro, y después de escuchar el audio que dice que no le da de lleno, no sé, la verdad es que me cuesta a veces entender a los árbitros, lo he dicho muchas veces, hay que ayudarles, yo los respeto, ya lo sabéis, pero es cierto que a veces no entiendo según qué decisiones que toman. Bueno, gran victoria, el Barça en una final, el triplete es posible. Yo creo que hay que tener derecho a soñar, esto va de ilusión y es bueno que así sea. Hay que soñar, es muy bueno, insisto. Creo que el barcelonismo se lo merece. Apunta a una temporada magnífica. Es difícil ganar una final contra el Madrid, es muy complejo. El Barça ha perdido las dos últimas finales de Copa del Rey que ha jugado contra el Madrid en el 2011 y en el 2014. En finales creo que gana de Copa el Madrid 4-3. No quiero ni pensar que los dos lleguen a la final de la Champions y que tengamos una doble final, la del 26 de aquí a 3 semanas, un poco menos, y la de la final de la Champions. Esto sería la leche. Pero yo es que realmente veo mucho mejor al Barça que al Madrid. Al Madrid nunca le puede estar por muerto. Es un equipo, lo vimos el otro día ante la Real, que especula mucho, que juega con fuego constantemente. La actitud no siempre es la mejor de esos futbolistas. Son muy buenos. Arriba tienen un talento extraordinario. Lo llevo diciendo toda la temporada aquí. Este tridente cuarteto ofensivo que tienen con Bellingham, Rodrigo, Mbappé, Vinicius es dinamita, es una delantera impresionante, hay que reconocerlo, aunque Vinicius ha bajado bastante este año su nivel, sigue siendo determinante. El otro día le hace una asistencia ahí tremenda a Endrick, ¿no? Que es otro jugador muy bueno este Endrick, lo comentamos el otro día en el grupo de Telegram, creo que han acertado con su fichaje. Pero el Barça no tiene nada que objetarle ni ningún complejo, todo lo contrario. Yo creo que quien marca la batuta y el tempo actualmente es el Barça. O sea, creo que la preocupación es del Madrid, porque los enfrentamientos directos el Barça ha sido muy superior. Creo que tiene la capacidad para hacer partidos completos durante 90 minutos en base a su talento y a su idea de juego y al control, ¿no? Somete a los rivales y lo lleva a su zona de tranquilidad, de protección, donde el equipo es fuerte, cosa que el Madrid no hace. El Madrid sufre y te remonta en base al talento o te desequilibra en base a ese talento, esa generación de fútbol ofensivo en un momento dado que tiene, con una capacidad de definición de gol, sobre todo en las botas de Mbappé, impresionante, pero no tiene esa capacidad y después defensivamente es un equipo con muchos problemas, ¿no? Eso no significa que el Madrid pueda ganar la Champions, la Liga y la Copa, porque el Madrid ha tenido temporadas muy justas, donde ha estado mal, donde ha estado defensivamente con carencias, pero a la hora de la verdad, ¡pam!, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta, es algo que tiene el rival y que realmente es impresionante, yo lo he dicho muchas veces y hay que ver, ¿no? Hay que estar muy atentos, pero sí que es verdad que sin ningún complejo, el Barça creo que para la final de Copa es un poquito más favorito. Y creo que para la Champions, por el cuadro que tiene y de todos los equipos, creo que es el equipo que más garantías me da junto con el Paris Saint-Germain. Lo he dicho muchas veces a día de hoy y en Liga también. Queda ese enfrentamiento con el Madrid, pero en Liga yo creo que el Barça, bueno, no sé, pinta bien la cosa. A mí me cuesta pensar que este equipo se vaya a caer, pero puede pasar, lógicamente, ¿no? Pero me cuesta pensar que viendo cómo va, es una familia, solamente hay que ver las caras de los jugadores. Bueno, estamos haciendo números de récord a nivel de victorias consecutivas, a nivel de partidos sin perder, a nivel de goles. Es que, claro, es una temporada... Es que es una auténtica pasada lo que estamos viviendo con este Barça. E insisto, ahora empieza lo bueno, ¿eh? Ahora empieza
lo decisivo, porque ahora viene la eliminatoria evidentemente ante el Dortmund, que va a ser pues dura, durísima, porque ya sabemos que el Borussia Dortmund es un equipo que, aunque está francamente mal este año en la Bundesliga, no tiene nada que ver con el del año pasado, es un equipo que siempre compite, ya compitió en la fase de liguilla de Champions contra el propio Barça. El Barça se enfrenta el sábado al Betis, que es un equipo que también viene haciendo muy bien las cosas en este tramo final de temporada con Pellegrini. Hay rivales importantes, evidentemente ese clásico, pero cero problemas, así como el año pasado, ¿no? O los últimos años veíamos que la cosa estaba muy compleja, ¿no? Fuera quien fuera el rival y nunca las tenías todas, ¿no? Decías, a ver qué pasa hoy. Pues la verdad es que ahora la sensación es todo lo contrario. Y quiero acabar solamente con una cosita, ¿no? Hoy, la última final de Copa del Barça fue en 2021, con Koeman en el banquillo. Es el último año de Messi. Aquel equipo que ganó 4-0 en aquella final, o 0-4 al Athletic Club, que ya jugaba Pedri, un Pedri más joven, evidentemente, en el centro del campo, también estaba De Jong, estaba Piqué ahí. Aquel equipo dependía prácticamente y únicamente de la inspiración de Messi. Tenía a Griezmann, ¿no?, que jugó una buena final, pero es cierto que bueno, aquel Griezmann, ¿no?, que nunca encajó, ¿no?, en el esquema Barça, ni en el club, ni por mil aspectos, ¿no? Por el momento, por lo que se pagó por su fichaje, por mil aspectos, ¿no? Y es cierto que uno piensa en todo lo que ha pasado durante tantos años y aquel equipo era un equipo de final, ¿no? Sin Messi no podía competir por títulos, era imposible, dependía de él, no había proyecto más allá, había una psicosis en base a eso, y unos años después, 5 años después, casi, este equipo pues está... Es otra cosa, ¿no? Es un equipo en regeneración, es un equipo que tiene futuro, es un equipo que tiene presente, que está basado de nuevo en un grupo fantástico, que tiene un entrenador fiable al 100%, que tiene una estrella de nuevo que sale de la Masía, que puede dar 15 o más años al Barça impresionantes. Bueno, pues cómo han cambiado las cosas, ¿no? Yo me quedaría con eso, ¿no? Porque en los momentos bajos siempre recordemos que en el fútbol todo es cíclico y que hay que tener calma, paciencia, dejar que los proyectos se cimenten y confiar en la base, en la Masía. Porque ahora que vamos a entrar en este tramo decisivo del que hablábamos, donde se van a decidir los títulos, pues es muy importante recordar que el Barça tiene un tesoro y que ese tesoro es el que responde normalmente cuando tienes el otro tesoro, el de las arcas, vacías. A mí me gustaría que fuera siempre por norma, que el Barça siempre va mirando la Masía, pero que por norma, antes que mirar afuera según qué jugadores, se fichara, si se puede decir así, al chaval, al que sueña, al que lleva y siente los colores, porque eso siempre lo hace especial. En fin, oye, vamos a disfrutar de este Barça. Próximo partido el sábado 9 de la noche ante el Betis y después lo comentamos aquí. Un abrazo fuerte para todos, felicidades a todos los culés y vamos a disfrutar de este tramo final de temporada.